Bien, bienvenidos o bien recibidos, no sé cómo decirlo, digamos. Gracias por estar. Gracias. Gracias, Ilse, por la invitación. Hermosa invitación, sí. Bueno, aclararle a aquellos que después van a compartir esto, que queremos compartir entre nosotros, un diálogo colaborativo, una conversación espiritual y psicológica. Planteamos como tema un tema que por ahí algunos lo pueden decir muy actual o algunos también lo pueden tener como un tema o una palabra no reconocida o desconocida, u otros también pueden decir que lo evitan, pero la idea sería plantear el silencio como máscara, el silencio en relación a lo terapéutico, pero no solamente pensado en función del consultante y el terapeuta, sino más allá, ¿no? Por eso pensar el silencio como prosopone es correr la máscara del silencio y ver qué representa para nosotros el silencio. Bueno, entonces si les parece, dado que tenemos esta gentileza de la presencia de Virginia como caballeros, Rodrigo, si le damos el puntapié inicial a Virginia. Por supuesto, nos El faltaba tema más. me parece tan afín a mi manera, y me acordé de que una frase de cabecera mía, porque bueno, todos tenemos muchas, pero hay como 2 o 3 que vienen al rescate o que a cierta edad nos expresan. Y recordé recién, me vengo anotando cosas que me voy recordando mientras te escuchaba recién, Ilse. Hay una frase del querido Eduardo Galeano, el escritor uruguayo, que la tengo por ahí como frase de perfil, que dice: en un mundo de plástico y de ruido, yo quiero ser de barro y de silencio. Creo que llegué a esta edad y a este de 2021, y eso es lo que define mis elecciones sucesivas, inclusive la de haber pasado por el ruido, para saber que había un punto final para ese ruido. Mi sistema no lo aceptaba más, por eso me vine a vivir al campo, por ejemplo. Pero bueno, el silencio puede acompañarnos en donde a lo mejor no hay posibilidades de irse, también en las grandes ciudades. Depende de qué parte del destino esté cursando cada uno, ¿no? Pero el silencio es tan importante para mí como lo es, en una metáfora muy poco glamorosa, la digestión respecto del acto de comer. Nos comemos la vida, pero si no hacemos silencio es como nada, como estar atosigados, ¿no? Más o menos eso, por ahí se me ocurre empezar. Rodrigo. Sí, sí, curioso. Yo, claro, cuando escuché a Ilse al principio también se me hizo muy patente. Bueno, primero la paradoja de hablar acerca del silencio, ¿no? Ya ponerle palabras, ya un tema, pero además hablar del silencio en un mundo de ruido, ¿no? Esta imagen que traes tú, Virginia, o ese dicho, ¿no? El mundanal ruido en el que estamos metidos todo el tiempo, ¿no? Eh, y claro, yo reconozco que, al menos para mí en lo personal, el silencio eh, es una posibilidad en medio del ruido, ¿no? Una posibilidad que abre un montón de facetas a propósito de las máscaras, ¿no? A propósito de... Eh, en, o sea, soy consciente de que el silencio puede ser muy angustioso para mucha gente, o puede ser angustioso para uno dependiendo en qué estado esté. Eh, por alguna razón el mundo es muy ruidoso, ¿no? No creo que sea por nada o por una casualidad, ¿no? Eh, pero también siento que ahí en el silencio uno encuentra o puede encontrar las cosas más bellas, ¿no? Y las cosas más profundas. Entonces, lo primero que se me viene es como... A mí me pasa algo particular con la naturaleza, ¿no? Y cuando comparo la naturaleza con el mundo humano, me pasa de pensar que en el mundo humano hay ruido, ¿no? Y que en la naturaleza hay silencio. Y que cuando los humanos hacemos algo para silenciarnos, es como que entráramos en una especie de sintonía
con un orden natural que precede, ¿no?, a este ordenamiento ruidoso, ajetreado, bullicioso, que es la civilización humana, ¿no? Entonces me parece que el silencio siempre está ahí, nos precede, está desde siempre. Y bueno, creo que hay algo ahí de sanador en eso, ¿no? En ese retorno. Yo tengo la sensación de que conectar con el silencio es siempre un camino como de retorno, ¿no? Es algo así como simplificar, como sacarse de encima algunos milenios de evolución homínida para sentarse en lo simple. Es como una de las primeras cosas que me pasa ahora al comparar esto del silencio con el ruido, ¿no?, con el ruido en el que estamos habitualmente. Sí. Me emociona. Me viene música que curiosamente, claro, está hecha de sonidos y silencios, ¿no? Una partitura marca los silencios y si no hay música. Y por un lado me viene Charly García diciendo no puedes ser feliz con tanta gente hablando a tu alrededor. Sí. Y me acordé de algo que creo que fue lo que hizo que se instalaran en el mundo de la música Simon y Garfunkel, ¿no? Cuando cantaron Los sonidos del silencio, The Sound of Silence. Y ahí estaría esto de la máscara quizá, porque la canción empieza, oh la oscuridad, mi vieja amiga. O sea, a través de la oscuridad va hacia el silencio y ve el silencio de la gente hablando sin decir nada, sin escucharse. Y curiosamente me vienen también imágenes, por ejemplo, de reuniones familiares o reuniones a las que en general no soy muy afecta si es mucha gente, y de pronto se instala un silencio con alguien con quien uno puede escuchar y alternadamente el otro está haciendo silencio para escucharnos y luego se expresa y nosotros estamos en silencio escuchando. Y lejos está la fiesta y el ruido y todo eso, pero de pronto se genera una campana de silencio en donde acontece lo esencial y hay que ir por ese camino de oscuridad, pero volverse amigo de ese camino, como decías, ¿no? La máscara del silencio, el silencio como algo temible. Cortito, me gustaría decir que el año pasado, el anteaño, pensando en algo que tenía que escribir, me di cuenta de que inclusive nosotros los psicólogos hemos ido forjando cierta cosa que yo le llamo intrafobia. O sea, miro para adentro y voy a encontrar mis traumas, mis conflictos, mis complejos, mis huellas del pasado, mis heridas del niño y qué sé. No, gracias, es muy oscuro eso para mí. Mejor voy a hablar y hablar. Y cuando uno ve que entra allí y hay mucho más que eso, mucho más que eso, ahí empieza uno a perderle el miedo a lo de adentro. Es muy triste vivir con miedo al propio silencio y a las propias voces de adentro, ¿no? A mí me surge en esto de escucharlos, cómo inmediatamente, en general, normalmente nos vienen los opuestos, no muy occidentales, naturaleza y cultura, adentro y afuera, los opuestos, los binomios, y cómo sería esta posibilidad de reconciliación con el silencio que esté como anterior a los binomios, a los opuestos, y qué posibilitaría pensarlo en una amplitud, digamos, porque ¿será que el silencio, hay un silencio de afuera y un silencio adentro, o hay algo como silencio más abarcativo que va más allá de los binomios occidentales? ¿Qué les parece a ustedes? Rodrigo, ¿querés tomar la posta? Bueno, voy a tratar, ¿no? Son preguntas difíciles, encuentro yo. Mi intuición me dice que el silencio es una invitación a algo unitario, ¿no? O sea, depende de qué silencio hablemos, ¿no? Yo creo que hay muchos tipos de silencio, partiendo por ahí, ¿no? Están los silencios por ejemplo, está el silencio del que
del que está callado porque en realidad no tiene nada que decir, ¿no? Y es un tipo de silencio particular. Me parece que también está el silencio del que, teniendo muchas cosas que decir, prefiere callar, que me parece que es un silencio muy distinto y muy potente, ¿no? En ese caso el silencio es un silencio elocuente, por ejemplo. Y me parece que esta pregunta de Ilse apunta a una dimensión más profunda del silencio, que la saca del terreno de lo psicológico, ¿no? Que es lo que estoy diciendo, lo que estaba señalando recién, es más bien dentro del terreno de las diferencias individuales entre un individuo y otro. Pero si uno lo piensa, si uno incluso cosmológicamente, yo creo que el silencio es lo primero. O sea, yo me imaginara ahora el Big Bang, me imagino que es una explosión silenciosa. Y que desde ahí, desde ese silencio, irrumpen todas las diferencias, ¿no? Pero que en el inicio, o sea, si uno reescribiera el Génesis, ¿no? Tendría que decir, en el inicio hubo silencio. Y me parece que ese silencio es el origen también de la palabra, ¿no? Así como es el origen de la música y el origen de todo, al final, ¿no? Pero creo que es difícil pensarlo, ¿no? Es difícil... son alusiones, ¿no? Cuando en la teología se habla del Dios escondido, ¿no? Me parece que también hay una especie de... Hay una manera de entender a Dios como silencio también, ese Dios que no habla, que no responde, aparentemente, ¿no? Que no dice nada, ¿no? Que simplemente no está ahí visible. O sea, creo yo que o el silencio es una gran promesa ilusoria, o es un gran truco, ¿no? O es la raíz misma de todo. Y me parece que eso, ahí hay que jugársela, ¿no? Me imagino que ahí la experiencia es lo que va marcando el camino, cuánto uno se ha conectado con ese silencio, y bueno, creo que por ahí me surge eso a propósito de tu pregunta, Ilse, que me parece no fácil, ¿no? Sí, sí. Es muy inspirador lo que decís, porque si en el principio fue el verbo, es como si el verbo estuviera escrito en una pizarra y la pizarra es el silencio. No se puede decir el verbo o expresar el verbo sin el silencio, como en el principio fue el silencio. Pero es tan silencio que ni siquiera está dicho. Y pensaba también en un silencio básico de hacerse uno silencio. Si uno tiene problemas, cosas, impedimentos, y en ese tiempo ni que hablar, entonces en general hay momentos donde uno es todo ruido, porque además el cerebro está sobreestimulado. Yo estuve buscando esto, que de pequeños todavía se venden por acá, porque lo he usado muchas veces como un símbolo de esto. Es como si nuestra cultura, como si el silencio fuera esto, como una flor, pero es un molino, claro. Y el molino en cada momento tiene impacto, impacto, impacto. Entonces, si se silencia un cafecito, si se silencia un poco de música, si se silencia un video, si se silencia un WhatsApp, o sea, no hay manera de que eso quede quieto. Y si no queda quieto, en cuanto a cerebro inclusive, y está todo eso en explosión y en beta, funcionando muy rápidamente, lo que es sutil no puede ser escuchado, no puede ser atendido. Y recordaba las palabras de Rumi, el poeta sufi, más o menos para el 1200, que en un solo verso expresa posiblemente muchas de las cosas que hoy queremos decir sobre silencio. Él dice: silencio, pídele a Dios que te informe. O sea que en el silencio puedo recibir información de algo superior, adentro mío, afuera mío, algo superior, como sea, ¿no? Pero que ese silencio, que por algo se ora en silencio, se medita en silencio, pero esto que vos decías también, ¿no? Ese silencio del recogimiento, que es linda palabra, ¿no? Me recojo hacia mí y me quedo en silencio.
no es el silencio de las dictaduras, el silencio del toque de queda, el silencio de no hables porque te matamos, el silencio de te silenciamos. Ese silencio no es, el silencio dictatorial es un silencio peligroso, el silencio de los secretos que debiéramos saber es peligroso. En las familias, en las culturas, en todas partes, los silencios peligrosos en una pareja, eso que se silencia, eso que se silencia de pronto supura, ¿no? Así que ciertos silencios deben ser lavados con la palabra y en otros hay que dejar que la palabra se aquiete como ese molino para que todo lo que hay adentro nos informe, sí. Es interesante en este recorrido, ¿no? Porque pasamos de muy filosófico y teológico y fuimos haciendo con la pregunta se produjo esto de algo de origen y teleología, de génesis y teleología, pero interesante es pensar, digamos, el silencio como pretexto antes de escribir, Sí. antes del texto, el silencio, qué importante la palabra que antes de ser palabra estuvo en el silencio, qué pasa con las palabras sin silencios. Después, en esto que ustedes compartían en relación a la música, ese momento que el director está todos alrededor de lo que se va a producir, pero es un momento en el cual el director hace un gesto donde se produce un silencio de los que están por ser dirigidos y de los que están por escuchar esa obra fantástica que todavía no sabemos, pero es un momento y entonces también el silencio como un punto ordenador, armonizador. Digamos, cuando uno comienza a hacer un recorrido, hasta sabemos que tiene para que en los que están en el tema de la música, el lugar del silencio para los sonidos es necesario. Claro. Y por otro lado, en esta resonancia metafórica de esa música de lo espiritual que necesariamente pareciera que reúne o es posibilitador desde el silencio y que también es como que incorpora, no sé por qué, asocia a dos palabras muy cercanas que son la calma y la paz, ¿no? Uh-huh. Y que bien decías vos, Virginia, por ahí, sobre todo nosotros en Latinoamérica hemos tenido como experiencia estos silencios de obligatoriedad y de imposición, del no hables, Sí. de el hacer que nos traguemos algunos significantes y que pasaron años, que muchos después, años, pudieron decir lo que fue impedido por años, ¿no? Entonces, vemos cómo también pasamos de los sistemas simples, individuales, a sistemas macros y cómo nos atraviesa. Y volvemos a plantear esto que por ahí, ¿no?, marcó Rodrigo, en el principio era el silencio, ¿no? Sí. Que no está escrito, Que porque no está escrito. justamente es pretexto. Claro, tal cual. Sí, a mí me resuena esto, bueno, lo que decía hace poquito Virginia en esta diversificación de los silencios, ¿no? De los distintos tipos de silencio, ¿no? Que me parece un tema interesante de conversar. Esto del silencio obligado versus el silencio como recogimiento, o bueno, yo creo que hay tantos matices, ¿no? Una de las cosas que a mí me convoca con el tema del silencio, que también lo mencionó por ahí Virginia, es que el silencio es la condición básica del escuchar, ¿no? Y el escuchar es la manera probablemente más amorosa y atenta que tenemos los humanos de estar unos con los otros. Por tanto, ahí hay todo un mundo que se abre a partir de saber silenciarse, y que yo creo que para los terapeutas esto es yo creo que algunos lo pasan un poquito por alto, por obvio, ¿no? Como si silenciarse y escuchar, ser empático y todo ese tipo de cosas que escuchamos, ¿no? Los terapeutas, como si fuese muy, muy simple, ¿no?
Y a mí me parece que ahí hay un misterio enorme, porque ese ruido interno en el que estamos también, ¿no? Y desde el cual escuchamos muchas veces y que impide, ¿no? Una apertura honesta y verdadera a otro, me parece que es un desafío como terapeutas, como personas que convivimos con otros, ¿no? La capacidad para entrar en ese silencio, en el silencio que para mí ese es un silencio de dejar que lo otro se manifieste, ¿no? Y ponerme en eso otro. Eso otro puede ser un otro humano, puede ser un otro, la naturaleza, ¿no? Y nada, creo que ahí hay una habilidad media olvidada, ¿no? En nuestra cultura, que es la capacidad de escuchar en serio, ¿no? De escuchar sin tener algo prearmado o sin estar a la defensiva o sin bulla, ¿no? Sin tanta bulla prejuiciosa, ¿no? En la que no digo o sea, no la quiero condenar porque yo me encuentro en la bulla mucho tiempo también, ¿no? Me encuentro que de pronto observo mi mente y es bulliciosa, digamos. Y cuando me siento a meditar, lo primero que me encuentro es la bulla, no me encuentro el silencio, ¿no? El silencio va ocurriendo de a poco, si es que ocurre, ¿no? Y entonces me parece que cuando ocurre es maravilloso, y sobre todo cuando ocurre con otro. Esta imagen que traías, Virginia, de estar en una reunión social, ¿no? Donde están todos conversando, estamos todos conversando, pero de pronto conectar con alguien desde el silencio, ¿no? Que yo lo reinterpreto ahora desde el escuchar, ¿no? Desde escucharse realmente, ¿no? Más allá de comentar cualquier cosa que esté ocurriendo, ¿no? Me parece que hay algo tan poderoso ahí y que cuando eso ocurre, bueno, el nivel de conexión es muy alto, es muy potente. Pasan muchas cosas, creo. Sí, totalmente. Me quedé pensando en dos cosas en esto que decís, Rodrigo. Una es, me vino esta frase y digo, a ver, ¿cómo funciona esto? En nuestra cultura, cuando se hace un homenaje a gente que ha muerto en una catástrofe, la explosión de la AMIA, lo que sea, o en, no sé, ha muerto en una escuela el director, se pide 1 minuto de silencio, que casi nunca llega a los 60 segundos, ¿no? Es como una señal de cultura bastante incómoda, porque se supone que debería estar uno compungido. Si uno está compungido no le alcanza 1 minuto, dentro de 1 minuto tengo que salir de ese estado. Entonces es como una cosa embarazosa, y por algo se dice un silencio embarazoso, ¿no? Es como incómodo, vergonzante, no sé qué hacer con este minuto de silencio, me rasco, no me rasco, me pica, o tendría que estar pensando en todos los que murieron, y toda esa cosa, ¿no? Y pensé también en retiros de silencio de cuando era muy jovencita, donde no se podía ni decir, ¿me das agua? O sea, era todo por señas, por días. Y luego empecé a hacer retiros en la naturaleza yo sola, que soy bastante salvaje, machete en mano para abrirme paso en el Tigre y ahí nadar con los peces y estar con los animales, el silencio de los animales, el silencio del atardecer. Y resultarme insoportable todo lo que yo tenía en la cabeza, esto que dicen en el Zen, vivir sin cabeza, la verdad que es lo que yo quería al principio, porque tenía encima mucha publicidad, tenía publicidad en mi cabeza, yo que apenas si miraba televisión, pero está muy bien hecha para que quede ahí dando vueltas, ¿no? Hasta que de pronto precipitaba, y esto que decías, ¿no? La paz, la calma y la quietud, como que el silencio tiene que ver con algo quieto, que discurre muy suavemente, algo así, y que sin eso nos quedamos indigestados por la vida y no sabemos qué nos pasa. En esto, qué interesante, ¿no? Retomando también cuando hablaba Rodrigo de la parte de la terapia, poder en la persona del terapeuta diferenciar el silencio como técnica del silencio como vivencia y experiencia. ¿Y qué pasa cuando en realidad el silencio
pasa a ser una técnica, una estrategia, una táctica sin vivencia, ¿no? Que también es, también nosotros los tres estamos en la parte de formación y educación, y hacer esta aclaración, decir, bueno, tiene consecuencias, señores, si solamente es una técnica, claro, sin vivencia. claro. De acuerdo, de acuerdo. Ahí hay una cuestión para mí básica, ¿no? Que tiene que ver más genéricamente con el vaciamiento de toda acción, si es que esa acción no está acompañada de una actitud, ¿no? O sea, la técnica es un tipo específico de acción que también requiere una actitud de base, ¿no? O sea, si uno lleva el silencio al ámbito de un tipo de presencia particular también, creo que no da lo mismo aplicar técnicamente el silencio en terapia desde esa presencia o sin esa presencia silenciosa, ¿no? Y creo que eso es lo que hace la diferencia entre un terapeuta sanador y un terapeuta, ¿cómo decirlo, no? Un Mecánico, automático, mecánico. terapeuta, ¿no? Que, nada, que te puede entretener un rato, ¿no? Te puede entretener algunos años en el diván. Claro. Pero claro, yo creo que sí, pero me parece a mí, Ilse, esto de que toda acción se vuelve poderosa cuando va acompañada de su actitud correspondiente, ¿no? Es decir, cuando hay una presencia de base que sostiene esa acción, ¿no? Es lo mismo que pasa cuando, no sé, desde una perspectiva rogeriana, tú tratas de ser empático cuando en realidad en tu presencia lo amoroso no está, ¿no? Y no estáis conectados con eso. Entonces, creo que es al revés. Lo primero es entrar en ese modo de habitar, en ese modo de ser, y luego lo técnico puede o no venir en auxilio, ¿no? A veces claro. tal vez ni siquiera es muy necesario lo técnico cuando está presente esa apertura, ¿no? Yo pienso a veces que los buenos terapeutas, al igual que los buenos padres, madres, al igual que los buenos maestros, maestras, son sanadores por presencia, no por técnica, ¿no? No necesariamente porque digan algo muy inteligente o porque apliquen algo muy sofisticado, sino que porque el tipo de presencia, y creo que ahí el silencio ocupa un lugar, ¿no? Es un silencio acogedor, ¿no? Es algo donde el otro puede florecer en ese silencio. Qué interesante esto que decís, Rodrigo. Me trajiste la imagen de lo sanador, ¿no? Hubo hace unos años, una situación trágica en mi vida, y yo estoy rodeada de personas que están entrenadas en duelo, en contención. Bueno, muchos de mis amigos son terapeutas y son excelentes terapeutas, pero bueno, no tenemos un rol de terapeuta-paciente. Y ante esa circunstancia, escuché de distintas personas, de vecinos y demás, todo lo que yo no quería oír. O sea, bueno, es que Dios no sé qué, o es que la vida vas a ser fuerte, no sé. Y María, que está ahora limpiando, es la señora que se ocupa de ayudarme a limpiar la casa, nos queremos muchísimo. Ella me vio y ella está hecha para abrazar físicamente. Y yo mido 1,74 m, no soy fácilmente abrazable. Yo estaba sentada y ella me abrazó y me empezó a mecer. Y me golpeaba la espalda y me decía, shh, shh. Eso era lo que yo necesitaba. Fue tan claro la contraposición. Ese silencio lo supo hacer María. Ese silencio lo supo hacer María como una intuición del amor, ¿no? Del cariño, del mutuo cariño. Y me acordaba también de Thich Nhat Hanh, el monje vietnamita, que él sugiere tener en el lugar en que uno viva, aunque sea un monoambiente, él dice, yo no entiendo por qué hay sala de estar, sala de juego, sala de dormir, pero no hay sala de silencio.
Entonces, si en una casa puede haber una sala de silencio, mejor. Y si no, un rincón donde haya tantos almohadones como personas habiten ese día la casa. ¿Qué nos daríamos para estar en silencio un rato antes de irnos a dormir y un rato antes de empezar el día al despertar con personas que hemos amado y ya no están? Estar en silencio con el papá de uno, estar en silencio con el hijo de uno que ya se emancipó. O sea, eso, sentirnos en silencio al lado del otro, ¿no? Ahí pasan cosas, pero las tenemos que dejar pasar, tenemos que abrir el espacio para que haya un silencio, y ahí hay un espacio físico que él propone, para que el silencio tenga lugar y que si alguien se sienta allí, tiene inmunidad diplomática, o sea, no se le pudiera preguntar, ¿dónde dejaste tal cosa? Porque está o afligido o aturdido, está necesitando sintonizarse. Ahí adentro no se puede entrar, salvo para hacer silencio con el otro. Y me parece de tanta belleza esa, ¿no? En las conversaciones como esta que estamos teniendo, de pronto, no sé, yo suelo conversar con mi hermano, por ejemplo, y de pronto está o el café o el mate es muy invitador para eso, se apoya el mate, se hace un silencio, se responde, y ahí este tiempo que yo me acostumbré ya, salida de Buenos Aires, en Buenos Aires es todo un repiqueteo, en las grandes ciudades todo repica, y el silencio del campo en general se tarda mucho más en atenderte en un comercio, en explicarte una cosa, porque hay otro ritmo. Pero ese ritmo va más acorde al espíritu, me parece, si uno lo puede aprovechar. No siempre, pero si uno puede aprovecharlo. Sí, es muy interesante esto de somos seres relacionales, en eso coincidimos. Y yo creo que la primera relación, saliendo de la cuestión de la acción y de la técnica, la primera relación con el silencio permite, si se quiere, un contagio del silencio. Uno puede contagiar después de haberse quedado ahí en el silencio, tener experiencia de silencio, vivencia de silencio, y el efecto que en esta resonancia que puede ser el otro como diapasón, el otro por ahí te devuelve esto. La verdad que sentí calma y no hubo palabras, no hubo técnica, simplemente fue compartir. Vengo de una experiencia con el silencio y lo que le queda al otro es una experiencia de calma. Y en esto, conectándolo con lo que ustedes decían de la relación entre lo terapéutico y la sanación, ¿no? Que muchas veces no tiene por qué tener una explicación científica o teórica, sí puede tener una explicación vivencial o experiencial, ¿no? ¿Qué es eso? Y por ahí nos remite también a lo más primigenio, el silencio, y como es lo más primario, por ahí no tiene este lugar que decía Virginia, porque es demasiado simple. Sí, claro, claro, totalmente. Los animales enseñan mucho eso, si bien cada animal tiene sus ruidos, salvo la jirafa parece, su ruido, su sonido, su voz, no sería su ruido, su canto, su manera. Yo observo que a la mañana cuando le tiro semillas a los pájaros, vienen unos 60 pájaros de distintas especies. Y son silencio, ahí están, son 60 individuos en silencio. Me ocupo de cada planta, cada una es un individuo y todas necesitan cosas diferentes. Lo aprendí. Y ahí están en silencio, haciendo su proceso. Y cuando se duerme el perro, se duerme el gato, las gallinas se van a dormir en el campo, no tengo aquí. Pero me crié en una granja y el silencio del ángelus, ¿no? Mis abuelos polacos dejaban todas las herramientas limpiadas, se lavaban las manos y antes de empezar los quehaceres de hacer la cena y todo eso, se estaba quieto en esa hora de la oración nada menos. Y no se nos obligaba a estar quietos. Y hoy en día para mí, mirando hacia el oeste donde no veo el poniente, mis perros se sientan y no hacen nada. Están sentados igual que yo, mirando hacia allá, y simplemente estando, por ahí es eso, no el silencio, el simplemente estando.
Pareciera ser que no hay tradición que no incite al silencio, y algunas tienen, cuando hablaste de la orquesta, me gustaría mencionarlo. Una de mis liturgias, que extraño mucho en este tiempo de pandemia, son los conciertos de Pedro Aznar en particular, del querido Pedro Aznar. Y Pedro tiene, no una de mis canciones preferidas, pero tiene un efecto tremendo, que es el rap de la hora. O sea, él habla del ahora, no hora. Solo que al ser un rap, que no es propio de él, lo que él pide es que cuando se termine, nadie aplauda. Entonces, cuando dice ahora, y todos se quedan con el gesto con el que tienen con su instrumento, hay 4.000 personas en silencio, y yo lo digo ahora y se me ponen los pelitos de punta. Es así, ¿no? Como porque percutió y dejó de percutir. Y lo que hay es un silencio unánime, como usando tu palabra, ¿no? Y eso es muy impactante, muy fuerte. Creo que llama a buscar ese estado. Inspira a que yo quiero más de esto, voy a ver cómo hago, con qué lo hago, porque acá me pasa algo que yo necesito. Algo así. Qué potente eso, Virginia, qué buena experiencia esa, pasar del estruendo al sí. a un silencio total, ¿no? Sí. Muy conmovedor. Me hace pensar también a mí la relación entre el silencio y el tiempo, ¿no? Pareciera ser que cuando aquí en esta conversación ha aparecido mucho el contraste entre la vida rural del campo y la vida de la ciudad, ¿no? Que a mí me hace mucho sentido. Yo vengo de una ciudad grande, de Santiago, de Chile, y ahora estoy en una ciudad pequeña, en Inglaterra, muy rodeada de verde, de parques, de lagunas, de pájaros, con mucha naturaleza que yo no tenía en Santiago. Y tengo la impresión de que el silencio invita a una temporalidad distinta, ¿no? Que cuando uno observa justamente a estos seres que naturalmente están en silencio, porque no les queda otra a lo mejor, ¿no? Digo, el resto de los animales, no sé qué se les da mejor probablemente, a un árbol, a un pájaro tal vez. Tienen esa bendición probablemente y esa ventaja por sobre los humanos, ¿no? Que no tienen que hacer demasiado esfuerzo para estar en silencio. Yo me imagino que ahí hay un tipo de temporalidad que es muy parecida al no tiempo, ¿no? Al no estar en el tiempo. Y que los humanos y las ciudades grandes, y bueno, dependiendo de la escala en que pongamos el ruido, ¿no? Pareciera ser que la aceleración del tiempo tiene mucho que ver con la ruidosidad de los lugares, ¿no? Y eso a mí me parece desde varios puntos de vista re interesante de mirarlo, ¿no? De mirar por qué la ciudad como entidad monstruosa y ruidosa es enfermante, por ejemplo. Sí. La mayoría de las grandes ciudades son enfermantes y eso es algo que cada vez aparece más, la gente lo reporta más, la gente está cada vez más sensible a esta necesidad de irse de los grandes lugares y volver a los pequeños lugares, ¿no? No nos vamos de los grandes lugares por razones prácticas, no por razones de salud, claro, de bienestar, ¿no? Claro, yo tengo la sensación de que los lugares pequeños, que son menos bulliciosos, más naturales, hay una temporalidad distinta también. Y estar en esa temporalidad es muy, diría yo, una temporalidad lenta, por decirlo de algún modo, ¿no? Hay una lentitud particular, esto que decías tú, Virginia, de que el tipo del almacén se toma su tiempo, sí. Y que al tipo citadino de la gran ciudad ya estaría exacerbado. Sí, lo crispa. Con ganas de gritarle algo, ¿no? Incluso de insultar, ¿no? A mí, yo siempre me causa mucha impresión, no sé, acordarme de cuando yo estaba en Santiago y estaba frente a un semáforo y me ponían la verde para seguir, ¿no? Y me demoraba un par de segundos porque estaba escuchando música o algo y ya estaba el de atrás tocando la bocina, ¿no? En esa temporalidad enfermiza, ¿no? Y en ese ruido total, que estresante, ¿no? Y lo contrastante que es este otro
modo, ¿no? Este otro modo temporal de estar en silencio y de darle tiempo a las cosas, ¿no? De no estar en el cálculo del tiempo, de no estar en el juro. Qué interesante la posibilidad de un metarrelato, ¿no? Es decir, por ahí la modernidad, como intuición y resonancia de lo que vos decías, Rodrigo, partir del ruido y la acción me parece que ha contratado el yoísmo, ¿no? Partir del ruido y la acción ha contratado y el yoísmo y ha aumentado el yoísmo. Me parece que esto que estamos compartiendo, ¿no? El silencio como principio permite el salir del yoísmo, ir a la otredad en sus diferentes rostros, y a la vez creo que es el posibilitador del nosotros. Sí. Permite esa ampliación de conciencia, el silencio, que en esta reunión conceptual con el detenernos y no estar apurados, no estar apresurados, nos permite ver los detalles, cambia el concepto de figura y fondo con el silencio como principio. Sí. Y curiosamente ese yoísmo, cuando digo yo, no es yo, es una réplica de lo aprendido, es la máscara, ¿no? Me viene a la memoria, estoy llena de música y poesía, me parece, suelo andar así. Hay una canción que me parece increíble de Serrat que habla del ciudadano, ¿no? Anónimos y desterrados, en el ruidoso tumulto callejero, con los vientos en contra va el ciudadano, los bolsillos temblando y el alma en cuero, rotos y desarraigados, se amontonan y se hacinan encima, enfrente, abajo, detrás y al lado. En amargas colmenas los clasifican, donde tan ignorantes como ignorados crecen y se multiplican. ¡Wow! Tremendo. Tremendo, tremendo. Y el ritmo de la canción te lleva a entender que sí, es verdad, es así. Es así, no es que yo estoy loco, esto es enfermante, esto es enfermante. Claro, es un ritmo ajeno a lo natural, al ritmo sanador de lo natural, de la naturaleza propia, de la naturaleza exterior. Es interesante, qué buena canción. Cuando te escuchaba, me di cuenta, yo tengo como si tuviera orejas que se mueven así como radares, y escucho los pájaros. Escuché una paloma que está a unos 100 metros de acá, cruzando la calle y un bosque. Y la escuché porque hay ciertos pájaros en particular con quienes tengo un contacto personal. O sea que no es cosa mía, sino que hay uno del fondo que viene a buscarme y es el único espécimen en la región. Y viene y me salta y me llama, y unos 30 segundos, 60 segundos se queda saltando y conversando, y bueno, yo lo escucho, esté haciendo lo que esté haciendo, salgo corriendo a verlo al gordito. Pero es porque las orejas están escuchando lo que está detrás del silencio, porque me informa, también eso me informa. Y pensaba, alguna vez pude visitar una de las fábricas en que trabajaba mi papá, que era tornero metalúrgico, y en los tiempos en que no se usaba por seguridad los auriculares para que no quedaran sordos, papá quedó con trauma de ruido y se quedó hipacúsico. Y me acordaba de el ruido de la fábrica metalúrgica versus lo que Abraham Maslow decía que el sonido de adentro era más bien, y acá me traje esto, no sé cuánto se alcanzará a ver, pero es algo que yo quería tener y vino desde Canadá, me la mandaron, a ver si puedo destrabarla. Esto, decía Maslow, sería el sonido de la esencia, que es muy delicado, y que si estamos en un tono de fábrica metalúrgica, esto puesto en mis palabras,
no hay como escuchar eso, porque eso necesita el silencio. Se puede escuchar porque hay silencio, ¿no? Y este objeto tan inocente, que creo que de algún momento de la infancia suena una cajita de música. Es algo que se repite. En este caso es un señor que va con una canoa y un imán lo hace girar, y eso es todo lo que pasa. No hay nada más que pase. Y estamos en una sociedad donde el estímulo del molinito, esto aburre a cualquier niño. ¿A qué niño le va a interesar esta caja de música? A alguien que se asombre porque está en el silencio. Y al niño se los satura de estímulos. Y con eso sí se garantiza que no se haga preguntas, porque creo que las preguntas nacen del silencio también. Y hacerse preguntas es muy peligroso para un sistema. Interesante, Virginia, a mí que me interesa tanto el tema de la educación, ¿no? Esto de esta moda, que ya es moda desde hace mucho tiempo, ¿no? Que es la moda de la estimulación de los niños, ¿no? Sí. Esta cosa de que si tú no estimulas eres un mal padre o un mal educador o un mal algo, ¿no? Algo está mal si es que no Algún estamos, mal algo, que sí. no les ponemos muchas cosas y los llenamos de aparatos, de ruidos, de estímulos. Y claro, en vez de pensar bueno, algo de eso tal vez esté bien para desarrollar Sí. ciertas funciones, pero igual de importante o más es cultivar en los niños, ¿no? Cultivar espacios de estar a la espera de algo, estoy pensando la pura observación de la naturaleza, ¿no? Si uno sale con un niño a observar un tipo de pájaro y ese pájaro no llega, el estar esperando eso es una enseñanza muy, muy importante. Hay muchas cosas en la vida que requieren de esa actitud de espera, Sí. de no impacientarse, ¿no? Porque si me impaciento, se arruina algo, ¿no? Y termina por no llegar. Eso que se supone que podría haber llegado, ¿no? Y eso creo que está súper ausente de la educación de los niños, está súper ausente en los colegios. Ese rinconcito silencioso de Thich Nhat Hanh, ¿no? Y esa simplificación de la estimulación, ¿no? De no estimular tanto, sino que más bien enseñar a prestar atención, ¿no? A estar ahí, observando. Por ahí esto que pareciera simple, pero y que no lo podemos ver si hacemos esto que estamos haciendo, la sabiduría de la palabra en sí, ¿no? La palabra no es ciencia y paz, es paciencia. Uh-huh. O sea que en el orden natural de la misma palabra te está diciendo, no te equivoques, no es la ciencia primero y después la paz. Para que sea paciencia, es primero la paz y después la ciencia. Qué bueno, Está qué bueno, bueno. bonito. Ayer lo escuchaba a alguien a quien me acompaña mucho, que es el Mathieu Ricard, este monje que es biólogo molecular y monje del budismo tibetano. Él estuvo 5 años en el silencio de los Himalayas sacando fotos, meditando, y un día dijo basta y bajó y fundó 12 hospitales, como 15 escuelas, no sé por qué número andará ahora. Y en uno de los retiros, él decía dice, a veces vienen las personas y están meditando en el Himalaya, en el refugio, me dicen, Mathieu, yo siento cuando medito que del lado derecho y como una energía, y yo les digo, ¿por qué no venís hoy al hospital a servir? Porque es ese otro silencio donde uno está como regodeado de la cosa que a uno le está pasando, a ver si me despierta la kundalini, o no sé qué cosa, como una ansiedad espiritual, como si fuera un Playmobil, una PlayStation, el cerebro de uno, qué sé yo. Y si no puedo solo, porque el silencio no me da, bueno, hay algún cactus, alguna cosa, una ayahuasca que me produzca la experiencia que yo busco. Y la verdad es que no, gracias. El dinero yo lo gano trabajando y la experiencia también. O sea, ninguna de las dos cosas las quiero de donación. No, no, gracias, gracias. Porque se rompe un equilibrio cuando una experiencia viene y uno no está preparado. ¿Y qué nos prepara? Y el silencio nos prepara. El silencio nos prepara. Y en la educación, Mathieu decía, estaba contando en un breve video traducido al español inclusive, de cómo se está enseñando hoy a los niños a meditar,
a hacer práctica de compasión y mostraba los gráficos, ¿no? Donde la paz y la ciencia, donde se podía verificar a través de un test muy sencillo y muy divertido, que sería largo ahora de explicar para mí, cómo en 3 semanas los chicos cambiaban en relación a bullying, compasión, violencia. Y uno de los ejercicios era tener un oso abrazado y hacer respirar al oso. El oso inhala, el oso exhala. Y quedarse así, haciendo respirar al oso. Y claro, con eso tan simple se regula todo el sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central, claro, no existe solo. Adentro hay alguien que puede expresarse porque eso está quieto. Me lo imagino como cruzar esta calle a las 9 de la noche, que no pasa nadie, a cruzar la 9 de julio en pleno momento porteño, ¿no? De Buenos Aires. O sea que la mente atiborrada sería esa calle ligera donde va uno a quedar aplastado. En tanto que ese otro silencio es una calle donde el cerebro está quieto y puede pasar aquello que está en lo recóndito, ¿no? Lo recóndito puede pasar a través del silencio, sí. Está bonito. Qué bonita la alusión a Matthew Ricard también. Ajá. Me hace mucho sentido. Tiene unos libros preciosos él. Sí. Sí. Voy, Y el tema de la respiración misma, ¿no? Como la potencia que tiene la respiración en tantas tradiciones, y bueno, y una de sus características básicas es que es silenciosa, ¿no? Tanto que nos pasa desapercibida, digamos. O sea, tanto que no nos damos ni cuenta que estamos respirando. Y no, por eso hay que meditar, ¿no? O claro. sea, meditamos para acordarnos de algo obvio. Es interesante eso. Cómo en lo obvio está, el silencio es en lo obvio, y en lo No, obvio es lo esencial, ¿no? Qué interesante esto cuando vamos haciendo el camino hacia la idea de sanación. Nuevamente, se ha escrito demasiado, pero lo más significativo para la sanación, para lo terapéutico, es lo simple, ¿no? Y esto que está eh, presente cuando eh, dejamos que pueda aparecer, que pueda hablar, ¿no? sí. Si no nos detenemos, no podemos escuchar la respiración, no podemos tomar contacto con que estamos vivos y somos seres vivos, ¿no? Es muy importante, como hicimos hoy, darle un lugar al silencio. Y Sí. como somos también respetuosos de los tiempos, dijimos que íbamos a ir cerrando en un tiempo, me quedo con esta frase también de un monje, Ansel Grun, que dice, la profundidad de un hombre se puede medir por la cantidad de silencio que puede soportar. Mm. Y también recuerdo en esto de este encuentro fantástico con dos personas maravillosas para mí que respeto y quiero mucho, que son ustedes dos, lo que me contaban cuando era chico sobre el cuento de los pozos, ¿no? Los pozos que estaban llenos no podían comunicarse hasta que se vaciaron y fueron a lo profundo, y había sido que en lo profundo tenían un río que recorría y unía todos los pozos. Entonces, en esta profundidad de este gesto de compartir, me parece que, bueno, que nos hemos unido en lo profundo, en lo espiritual, compartiendo nuestra experiencia del silencio, así que les agradezco muchísimo en este día de celebración, celebrar la vida, la palabra, contando de nuestra experiencia del silencio y lo terapéutico del silencio. Qué hermoso. Muchas gracias a los dos. Me doy cuenta de esto de tiempo barra silencio, que en este modo podría estar ratísimo más, así como otra cosa me cansa a los 3 minutos una conversación. Esta conversación tan silenciosa me produce mucho agrado, me siento muy feliz de estar aquí con ustedes y de haber podido generar esto que podría durar mucho, porque no hay de qué defenderse. Creo que eso es lo que también el ruido nos crispa y nos hace defendernos, y uno necesita poder estar desdefendido, que ni existe la palabra, sacarse de poner las defensas y quedarse desnudo con el otro. Y ahí pasa otra cosa, ¿no? Gracias. Sí, yo también agradezco y manifiesto
el gozo de haber podido conversar los tres y conversar sobre este tema tan, tan profundo, ¿no? Tan significativo y de esta manera tan, tan cálida y tan, tan abierta también. Así que gracias, Ilse, por convocar esta conversación. Gracias, Virginia, por tus maravillosas reflexiones. Por ahí después dejamos para un segundo encuentro la relación que quedó ahí al ingresar. No la quise ingresar porque ya daba para otra hora más, que es la relación entre el silencio y la compasión. Que algo dejaron ustedes ahí, como a la puerta de entrada, pero la dejamos en espera. Saber también que podemos esperar para disfrutar en otro momento de otra conversación. Les dejo un abrazo espiritual, fraterno, y seguimos en contacto. Nos vemos. Hasta pronto. Cariños a todos los que escuchen este diálogo tan precioso con ustedes. Gracias. Hasta la próxima.